El día que recibí mi condena tras 40 años construyendo mi imperio, supe que nada volvería a ser igual. Javier Ortega, fundador y CEO de Ortega Construcciones, valorada en 78 millones de euros, había trabajado toda su vida para edificar un legado que ahora se desmoronaba por la traición más dolorosa imaginable, la de su propio hijo. Me llamo Javier Ortega, y hoy contaría la historia de cómo la ambición y la codicia podían destruir incluso los lazos de sangre más profundos. Tras 38 años de trabajo ininterrumpido, fui acusado falsamente de fraude fiscal y malversación de fondos. Todo comenzó con una auditoría sorpresa y con la declaración de mi hijo Tomás Ortega, de 34 años, quien me señaló frente al juez con lágrimas calculadas y una voz que intentaba sonar temblorosa. Señoría, no puedo justificar los actos de mi padre, pero debo ser honesto. Elena, mi nuera, estaba en la sala, sosteniendo su vientre y con la mirada llena de miedo fingido. La acusación, que había manipulado los fondos de la empresa para beneficio propio y que, durante una discusión acalorada, había causado daño a su familia. Mentiras, todo mentiras. Las cámaras de seguridad de mi oficina habían fallado en los momentos clave, dejando solo mi figura con expresión de enojo frente a la puerta de la sala de juntas. Cuando el juez leyó la sentencia, 3 años de prisión, sentí como si el mundo se me viniera encima. Mi hijo sonrió ligeramente, mientras Elena se abrazaba a él con la falsa pena que su rostro delataba. Habían logrado su objetivo, destruirme y apropiarse del control de Ortega Construcciones. Me negué a declararme culpable, pero el abogado de oficio asignado apenas revisó los documentos antes de sugerirme aceptar un acuerdo. Me mantuve firme. La sentencia cayó como una losa y fui trasladado al centro penitenciario de Sevilla Sur, donde cada pared de hormigón húmedo parecía recordarme la traición. Allí, mi nombre dejó de ser Javier Ortega y se convirtió en interno 82.319. El primer día en prisión, mientras trazaba marcas en la pared de mi celda, recordé todos los momentos que me habían llevado allí. Las firmas de contratos, las inauguraciones de obras, los despachos llenos de planos y proyectos que habían dado forma a ciudades. Cada línea en la pared representaba un día, cada día un paso más hacia la posibilidad de regresar. Conté 1095 días, 3 años exactos que me separaban de la libertad. Mi celda se convirtió en un calendario de venganza. Allí conocí a Rafael Molina, un hombre de 62 años condenado por fraude financiero, que se convirtió en mi único compañero y confidente. Su experiencia en la cárcel era invaluable. Conocía a cada funcionario, cada atajo y cada regla no escrita. Una semana antes de mi salida, recibí la visita de mi hija Lucía Ortega, de 29 años. Su rostro mostraba una mezcla de temor y determinación. Ella había estado actuando en las sombras, recopilando pruebas mientras mantenía la apariencia de neutralidad ante Tomás y Elena. Su mensaje fue claro: papá, confía en mí. He asegurado todo lo que necesitamos para revertir esto, pero debemos ser estratégicos. La venganza requiere precisión. El día de mi liberación, el sol de Sevilla golpeaba con fuerza. Mis ojos se adaptaban a la luz mientras salía de las rejas por primera vez en 3 años. Afuera me esperaba un Rolls-Royce Ghost negro. El lujo parecía un insulto a la prisión, pero para mí era un recordatorio de que el poder aún estaba al alcance de mi mano. Dentro del coche, Marcos Vega, un abogado especializado en recuperación de empresas, revisaba los últimos documentos. A su lado, Lucía sostenía un sobre con información crucial: transferencias irregulares, correos electrónicos y contratos manipulados por mi hijo y Elena. Cada hoja representaba la evidencia que necesitaríamos para ejecutar la estrategia. Todo está listo, dijo Marcos con calma. Es hora de demostrar que la experiencia y la paciencia valen más que la impaciencia y la traición. Mi primer objetivo era simple: bloquear todas las cuentas de Tomás y Elena, congelar cualquier movimiento de capital y restablecer mi control sobre Ortega Construcciones. Mientras ellos intentaban disfrutar de la ilusión de poder, yo comenzaba a mover las piezas de un juego que había esperado 3 largos años para iniciar. Las calles de Sevilla se convirtieron en el escenario de mi regreso. Los flashes de los periodistas captaban cada detalle de mi salida, pero yo no respondía a sus preguntas. Mi objetivo no era la fama, sino la estrategia. Cada movimiento debía ser silencioso, preciso y devastador. Al llegar a la oficina temporal que habíamos alquilado, revisé cada documento y correo,
evaluando la magnitud de la corrupción que Tomás había implementado en mi ausencia. Cada fraude, cada transferencia sospechosa, cada contrato irregular sería usado en nuestra contra. Al llegar a la oficina temporal que habíamos alquilado, revisé cada documento y correo, evaluando la magnitud de la corrupción que Tomás había implementado en mi ausencia. Cada fraude, cada transferencia sospechosa, cada contrato irregular sería usado en nuestra contra. Esa noche, mientras observaba la ciudad iluminada desde la planta 35 del edificio, comprendí la magnitud de lo que nos esperaba: recuperar un imperio, enfrentar a quienes una vez llamé familia y reconstruir un legado que la traición casi destruyó. Lucía y Marcos compartían mi mirada, la misma mezcla de concentración, paciencia y determinación. La venganza ya no era un pensamiento, era un plan en acción. Mañana, susurré, empieza la verdadera batalla. El despacho temporal desde donde planeábamos recuperar Ortega Construcciones estaba iluminado por la luz cálida de lámparas modernas, contrastando con la frialdad de los informes que cubrían la mesa. Cada hoja que Lucía colocaba frente a mí era un recordatorio de cómo la codicia podía cegar incluso a quienes uno más amaba. «Papá», dijo Lucía, con la calma de quien ha practicado esto muchas veces, «Tomás y Elena creen que el imperio es suyo. Han relajado las medidas de seguridad, confiados en que nadie podría desafiarlos después de estos 3 años. Es nuestra oportunidad». Marcos Vega ajustó sus gafas y asintió. «Todo lo que hemos recopilado hasta ahora nos permite ejecutar un bloqueo total de sus cuentas corporativas y personales. Pero debemos ser cautelosos. Tomás es impulsivo y Elena no dudará en mover capitales internacionales si detecta algo extraño». Asentí mientras revisaba la lista de transferencias sospechosas y contratos manipulados. La magnitud de la corrupción era impresionante, pero no inesperada. Durante años Tomás había aprendido a mover fondos como un prestidigitador, sociedades pantalla, cuentas en el extranjero y contratos con cláusulas que nadie cuestionaba. Ahora, todas esas irregularidades estarían bajo nuestro control. «Marcos, empecemos con la auditoría forense», dije con firmeza, «que cada movimiento quede documentado. Quiero que la evidencia sea irrefutable». «Lucía, tú coordina con nuestros contactos internos. Cada empleado de confianza debe saber que estoy de vuelta y que su lealtad será recompensada». Lucía asintió, sacando su teléfono y enviando mensajes codificados a aliados dentro de la empresa. Había trabajado durante meses infiltrándose en los sistemas de Tomás y Elena, asegurándose de que cada documento crítico estuviera disponible para nosotros en el momento preciso. Mientras tanto, Tomás y Elena estaban en su oficina central, en un rascacielos del norte de Sevilla, revisando los informes de la tarde. Creían que el regreso de su padre sería un espectáculo mediático, una escena de reconciliación que los beneficiaría a ellos. No sospechaban que estábamos moviendo las piezas para cambiar las reglas del juego. «No podemos permitir que se salga con la suya», dijo Elena, ajustándose la bufanda de seda. «Si Javier intenta algo, debe ser controlado de inmediato». «Confío en que los sistemas bancarios y legales me protejan», respondió Tomás, con la arrogancia que solo un hijo que cree tenerlo todo puede mostrar. «La empresa es nuestra. No hay forma de que pueda revertir nada». Pero en la distancia, sus certezas estaban a punto de colapsar. A las 10:32 am recibieron la primera alerta: todas las cuentas corporativas bloqueadas, todas las transferencias suspendidas, cada tarjeta denegada. La sorpresa fue inmediata. Tomás golpeó la mesa con fuerza. «¿Qué demonios es esto?», gritó, mientras Elena intentaba llamar a los bancos. «No puede ser». En nuestro despacho temporal, observábamos en tiempo real las reacciones de los enemigos. Los informes de los bancos llegaban a nuestro sistema, confirmando que la auditoría forense había activado un bloqueo completo. Cada intento de mover fondos de Tomás y Elena era inútil. «Están empezando a perder el control», comentó Marcos, con una sonrisa apenas perceptible. «Mantén la calma, Javier. Esto apenas comienza». «Bien», respondí. «Ahora necesitamos presionar su confianza, que sientan que todo lo que creían seguro se está desmoronando. Lucía, quiero que simules un fallo en nuestro sistema interno para que crean que hemos cometido un error. Que bajen la guardia». Lucía asintió y comenzó a ejecutar un plan que había practicado varias veces en simulaciones: crear pequeños errores controlados en nuestros sistemas de seguimiento financiero, asegurando que Tomás y Elena pensaran que podían adelantarse a nosotros.
Mientras ellos intentaban recuperar el control, cada acción los acercaba más a la trampa que habíamos preparado. Horas más tarde, recibí un informe que confirmaba que Tomás había comenzado a contactar a sus abogados personales, intentando revertir las medidas de bloqueo. Cada llamada y cada email estaban siendo monitoreados y archivados por Marcos y Lucía. Cada movimiento que ellos hacían era ahora parte de nuestra evidencia. Papá, dijo Lucía mientras revisaba la última pantalla, la presión está surtiendo efecto. Tomás y Elena están desesperados, quieren resolverlo rápido, y eso los hace cometer errores. Exacto, respondí. La prisa es su debilidad. La paciencia y la estrategia son las nuestras. Esa noche, mientras contemplaba Sevilla desde el balcón de nuestro despacho, comprendí que este no era solo un juego de dinero, era un juego de paciencia, de astucia y de justicia personal. 3 años de injusticia habían creado un hambre que no podía ser ignorada. Mi venganza no sería violenta, pero sí implacable y devastadora. Mientras la ciudad dormía, Lucía y Marcos seguían trabajando, preparando la siguiente fase: recuperar los contratos clave de la empresa, asegurar aliados dentro del consejo directivo y exponer públicamente las irregularidades de Tomás y Elena en el momento exacto. Cada movimiento estaba calculado para maximizar el impacto y minimizar el riesgo. Al terminar la jornada, me senté frente a una foto antigua, mi esposa fallecida, mis hijos cuando eran pequeños, y el sueño de un imperio construido con esfuerzo. Todo parecía perdido, pero no lo estaba. Habíamos dado el primer golpe, y aunque pequeño, había cambiado la dinámica. Mañana, susurré para mí mismo, daremos el siguiente paso. Y cuando todo termine, ellos entenderán que la lealtad no se compra con dinero, ni se finge con lágrimas. El reloj marcaba la medianoche. Sevilla estaba tranquila, pero en el silencio de nuestra oficina, los engranajes de la estrategia giraban, preparando la tormenta que derribaría a quienes alguna vez llamé familia. El primer amanecer tras el bloqueo de las cuentas nos encontró en plena acción. Sevilla despertaba con el sol reflejando su luz en los rascacielos, pero nosotros estábamos concentrados en la batalla invisible que se libraba dentro de Ortega Construcciones. Cada pantalla frente a mí mostraba movimientos, respuestas de bancos y notificaciones de empleados que comenzaban a alinearse con nuestro plan. Papá, tenemos que actuar rápido sobre los contratos de la Torre Centenario y el proyecto del puerto, dijo Lucía mientras señalaba la pantalla. Si Tomás los bloquea o los transfiere a sociedades en Panamá, podríamos perderlos. Marcos Vega, sentado frente a un ordenador, añadió: ya he enviado los documentos legales al consejo directivo de la empresa. Con la evidencia de las irregularidades, cualquier intento de Tomás de alterar los contratos será ilegal. Ahora depende de ellos aprobar las medidas que restablezcan tu control. Respiré hondo. 3 años en prisión me habían enseñado que la paciencia es el arma más poderosa, pero también sabía que la velocidad era crucial. Cada minuto que Tomás y Elena se mantenían confiados, podíamos recuperar más terreno. Lucía, activa los protocolos de comunicación interna, ordené, que cada jefe de departamento reciba instrucciones claras de reportar directamente a mí. Nadie más. Ella asintió y comenzó a enviar mensajes cifrados a través de sistemas internos, asegurando que cada movimiento quedara registrado. Mientras lo hacía, recordé los días en que fundé la empresa desde cero, cada decisión, cada contrato y cada cliente. Ahora mi hijo y su esposa habían tratado de borrarlo todo, pero yo estaba dispuesto a reconstruirlo en horas. A mediodía, recibí la primera señal de reacción de los enemigos. Un correo electrónico de Tomás, intentando revertir la suspensión de las cuentas y restablecer su autoridad en la empresa. La arrogancia seguía siendo su debilidad. Papá, comentó Lucía, Tomás está tratando de usar los contactos en la CNMV para bloquear la auditoría. No saben que tenemos todo documentado. Déjalos, dije con calma, que actúen con prisa y desesperación. Cada movimiento impulsivo fortalece nuestra posición. La primera fase de recuperación consistió en asegurar los contratos más lucrativos y estratégicos. Lucía y Marcos trabajaban coordinados. Mientras ella contactaba a los jefes de obra y gerentes de proyecto, Marcos aseguraba la vía legal. En pocas horas, habíamos tomado control de la Torre Centenario, el puerto privado y la licitación para la nueva autopista de Cádiz. Papá, estos son los contratos más importantes que podían intentar mover fuera de nuestro alcance, dijo Lucía. Ahora que los tenemos, Tomás y Elena no tienen margen de maniobra. Bien, respondí, pero necesitamos más que contratos.
Necesitamos exponerlos públicamente. La idea era simple: crear evidencia irrefutable de corrupción, malversación y manipulación de documentos. Cada correo electrónico, cada transferencia sospechosa y cada movimiento ilegal de fondos estaba siendo recopilado y preparado para una exposición mediática que no dejaría dudas. Esa tarde recibimos una llamada inesperada. Era un antiguo colaborador de confianza, alguien que había trabajado con Tomás desde los inicios de la empresa y que hasta ese momento se mantenía neutral. «Javier», dijo con voz temblorosa, «he visto lo que han hecho Lucía y tú. No puedo quedarme cruzado mientras destruyen la empresa. Estoy dispuesto a ayudarlos». «Perfecto», respondí. «Necesito que me entregues todas las comunicaciones internas que demuestren los desvíos de fondos y la manipulación de contratos. Cada detalle importa». Mientras la noche caía sobre Sevilla, nuestro equipo había asegurado el 60% de los contratos estratégicos, bloqueado completamente el flujo de fondos de Tomás y Elena, y comenzado a construir un expediente que los llevaría directamente a la justicia. Sin embargo, sabía que la pieza más delicada aún estaba pendiente: la confrontación directa con mi hijo. Sabía que él interpretaría cada acción como un desafío personal, pero también sabía que su arrogancia sería su perdición. «Papá, debemos prepararnos para la rueda de prensa», dijo Marcos. «No solo se trata de recuperar la empresa, debemos mostrar al público quiénes son los verdaderos responsables. Tomás y Elena no podrán escabullirse». Asentí. La estrategia no era solo económica o legal, era psicológica. Cada acción que realizábamos debilitaba su confianza y mostraba nuestra fuerza. Los haríamos sentir impotentes, pero sin derramamiento de sangre, solo con evidencia, estrategia y paciencia. Antes de dormir, me senté frente a la ventana del despacho temporal. Sevilla brillaba bajo las luces de la ciudad. Recordé los años de esfuerzo y la traición de quien más confiaba. Pero ahora, con Lucía y Marcos a mi lado, el futuro parecía no solo recuperable, sino más poderoso que antes. «Mañana», susurré, «daremos el siguiente paso. No es solo la empresa lo que recuperamos, es nuestra dignidad. Y cuando todo termine, ellos entenderán que la verdadera fuerza no se mide en dinero, sino en lealtad, paciencia y justicia». El sol de la mañana caía sobre Sevilla como una lámpara dorada que iluminaba cada calle. Pero dentro del despacho de Ortega Construcciones, la atmósfera era de tensión absoluta. Cada pantalla mostraba movimientos internos, contratos firmados, correos enviados, bancos bloqueados y notificaciones de empleados alineándose con nuestra dirección. La ciudad estaba tranquila, pero el terremoto que se avecinaba sacudiría los cimientos de la empresa y de quienes alguna vez la traicionaron. Lucía estaba frente a un ordenador portátil, revisando las últimas transferencias. Marcos estaba en otra sala, afinando la presentación que usaríamos para la rueda de prensa. Yo, Javier Ortega, fundador de la empresa, me senté en el sillón de cuero, respirando hondo y repasando mentalmente cada paso que daríamos. «Papá», dijo Lucía, «Tomás y Elena aún creen que tienen control sobre la mitad de la empresa. Si actuamos ahora, podemos dejar claro ante la opinión pública que ellos son los responsables de todas las irregularidades financieras». Asentí lentamente. «Exactamente», respondí. «Hoy no solo recuperamos la empresa, exponemos la verdad. No habrá escapatoria para ellos». A mediodía comenzamos la operación. Marcos y Lucía desplegaron todo el material que habíamos recopilado: documentos internos, correos electrónicos manipulados por Tomás, transferencias ilegales y registros de conversaciones donde Elena había instigado a su esposo a falsificar documentos. Cada archivo estaba ordenado, clasificado y listo para presentarse ante la prensa, los socios y las autoridades. La rueda de prensa se organizó en la terraza del edificio central, con vistas panorámicas de Sevilla. Los medios habían llegado atraídos por la historia de mi regreso y, sin saberlo, se convertirían en testigos del hundimiento de quienes me traicionaron. «Señoras y señores», comencé, mi voz firme resonando por los altavoces, «hoy no estoy aquí para celebrar mi regreso, sino para exponer una verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo. Durante años, mi hijo Tomás y su esposa Elena han manipulado las finanzas de Ortega Construcciones, desviando fondos, alterando contratos y engañando a clientes y empleados. El murmullo en la audiencia fue inmediato. Cámaras enfocaban a los presentes, mientras Tomás intentaba mantener su postura arrogante, sin comprender aún la magnitud de lo que se avecinaba.
Elena, a su lado, sostenía las manos temblorosas, intentando ocultar su nerviosismo. Tenemos evidencia irrefutable, continué. Correos electrónicos, registros contables y documentación interna que demuestra su conducta ilícita. Por la seguridad de nuestros socios, clientes y empleados, hemos procedido a bloquear el acceso de Tomás y Elena a todas las cuentas y contratos. La auditoría forense independiente está en marcha y cada movimiento ilegal será reportado a las autoridades. Los flashes de las cámaras iluminaron sus rostros. Tomás palideció y Elena cubrió su boca con la mano. El público en la terraza y los periodistas comenzaron a murmurar entre sí, mientras el peso de la evidencia caía sobre ellos. «Papá», susurró Lucía a mi lado, «ahora es el momento de mostrar los contratos y transferencias fraudulentas». Asentí. Marcos proyectó en las pantallas gigantes los documentos que confirmaban nuestras denuncias, transferencias a cuentas en el extranjero, contratos falsificados y órdenes de pago sin autorización. Cada archivo llevaba la firma de Tomás y la supervisión de Elena. La reacción fue inmediata. Socios y clientes comenzaron a entender la magnitud del fraude. Las llamadas a la empresa aumentaron, todos queriendo confirmar la información que se presentaba. Tomás gritaba a Elena: «Esto no puede estar pasando». Pero su voz carecía de fuerza. «Nadie nos creerá». Elena intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban y sus ojos revelaban el miedo que no podía ocultar. Mi corazón se mantuvo sereno. La justicia no necesitaba violencia, solo evidencia y estrategia. Durante las horas siguientes, las autoridades comenzaron a actuar. Los primeros citatorios y congelamientos de cuentas llegaron mientras Tomás y Elena intentaban desesperadamente recuperar el control. Cada intento era inútil. La maquinaria legal y mediática estaba de nuestro lado. Al caer la tarde, la ciudad parecía vibrar con la noticia. Los periódicos digitales, la televisión y las redes sociales no dejaban de repetir la historia. El fundador regresa y expone fraude en Ortega Construcciones. Tomás y Elena no tenían dónde esconderse. Me retiré al despacho junto a Lucía y Marcos. «Papá, esto es solo el comienzo», dijo Marcos. «Mañana, cuando presentemos la denuncia formal ante los tribunales, su caída será irreversible». Asentí, viendo el horizonte de Sevilla. Mi venganza no era personal, era justicia. Y aunque el dolor por la traición de mi hijo era profundo, ahora estaba listo para reconstruir todo lo que me habían arrebatado, más fuerte, más cauteloso y más decidido que nunca. «Lucía», dije con firmeza, «asegúrate de que cada empleado y cliente reciba la información completa. Nadie puede alegar desconocimiento. Que vean quién realmente ha estado traicionando la empresa». Ella asintió y comenzó a enviar mensajes. Mientras tanto, yo revisaba nuevamente los documentos, pensando en el siguiente movimiento, la confrontación directa con Tomás y Elena en la corte y asegurar que quedaran fuera de la empresa para siempre. Esa noche, sentado frente a la ventana de mi despacho, vi cómo las luces de Sevilla brillaban como testigos silenciosos de nuestra victoria inicial. Pero sabía que la batalla real apenas comenzaba. «Mañana», susurré, «se cierra un capítulo, pero empieza el final de quienes traicionaron la confianza de esta familia y esta empresa». El amanecer llegó sobre Sevilla con un aire frío que contrastaba con la tensión que aún se respiraba dentro de Ortega Construcciones. Javier Ortega estaba en su despacho en la planta superior, observando los movimientos de la ciudad desde los ventanales panorámicos. Cada calle parecía estar cubierta por un manto de expectativas. Los periódicos digitales, las redes sociales y los noticieros locales ya habían difundido la noticia de la exposición del fraude de Tomás y Elena. Y ahora la justicia comenzaba a moverse. Lucía entró con su tableta en la mano. «Papá, las autoridades han recibido las pruebas y han emitido los primeros citatorios. Tomás y Elena deben presentarse mañana a declarar ante el juez. Además, todas sus cuentas personales y corporativas están bloqueadas temporalmente». Asentí lentamente, respirando hondo. «Excelente. Cada paso que damos debe ser firme. Hoy no solo recuperamos la empresa, también demostramos que nadie está por encima de la ley». Marcos Prox, sentado a mi lado, agregó con seriedad: «Papá, debemos anticiparnos a cualquier maniobra de ellos. Tomás intentará desacreditar las pruebas. Elena probablemente intentará manipular a los empleados y a los medios. Necesitamos un plan sólido para cada escenario». Revisamos cada correo electrónico, cada transferencia y cada contrato falso. Todo estaba documentado y respaldado. La evidencia era irrefutable.
No había manera de que pudieran escapar de las consecuencias. Mientras tanto, en su apartamento de lujo en el centro de Sevilla, Tomás y Elena comenzaban a comprender la magnitud de la tormenta que se avecinaba. Elena temblaba mientras Tomás intentaba mantener la compostura, aunque su voz no ocultaba el pánico. Tomaso campo baujotendios purcar. Las compotimon pujará con chucho. Tenemos que encontrar una manera de anular esos documentos, dijo él, golpeando la mesa. No pueden presentarlos ante el juez. Es imposible, respondió Elena con voz quebrada. Javier tiene todo documentado, incluso nuestras comunicaciones. Cada transferencia que hicimos está registrada. El pánico los mantenía encerrados, aislados del mundo exterior. Cada llamada a abogados, bancos o empleados se encontraba con negativas y bloqueos. La realidad se imponía, habían subestimado a Javier Ortega y la determinación de su hija Lucía. Al día siguiente en los tribunales de Sevilla, la audiencia comenzó con un silencio tenso. Tomás y Elena llegaron acompañados de sus abogados, intentando proyectar seguridad, pero los rostros de ambos delataban miedo y ansiedad. Frente a ellos, Javier Ortega y Lucía entraron con la confianza de quienes saben que tienen la verdad de su lado. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa, observó los documentos presentados por nuestro equipo legal. La sala estaba llena de periodistas que buscaban cada gesto, cada palabra, cada indicio de debilidad. Señor Ortega, dijo el juez, ¿puede explicar el origen de esta evidencia? Por supuesto, su señoría, respondí. Durante los últimos 3 años, he mantenido un seguimiento detallado de todas las operaciones de Ortega Construcciones. Tras mi injusta detención, descubrí que mi hijo y su esposa habían desviado fondos, falsificado documentos y manipulado registros internos. Toda la evidencia que presentamos hoy ha sido obtenida legalmente y demuestra la responsabilidad directa de los acusados. Cada palabra fue medida, calculada para impactar tanto al juez como a la prensa. Lucía, a mi lado, sostenía los documentos y presentaba los gráficos financieros, mostrando claramente las irregularidades cometidas por Tomás y Elena. El silencio era absoluto. Tomás y Elena intercambiaban miradas conscientes de que cada segundo que pasaba reducía sus posibilidades de escapar de la justicia. Señor Ortega, continuó el juez, la evidencia es contundente. Procederemos con la congelación definitiva de todas las cuentas de los acusados y la suspensión de sus derechos sobre Ortega. Construcciones hasta que se complete la auditoría forense. La sala estalló en murmullos. Tomás y Elena se quedaron paralizados. Sus abogados intentaron intervenir, pero cada objeción era bloqueada por la claridad y solidez de nuestros documentos. Más tarde, en la tarde, mientras Javier revisaba la planificación de los próximos pasos en su despacho, Lucía entró con una noticia impactante. Papá, los medios han publicado la historia de la audiencia. Las redes sociales están explotando. Tomás y Elena están siendo criticados públicamente y varios socios han decidido retirar su apoyo. Excelente, respondí. Esto no solo es legal, también es estratégico. La opinión pública ahora está de nuestro lado y ellos no tienen manera de revertirlo. Marcos agregó, papá, debemos preparar la siguiente fase, asegurar que todas las propiedades y activos de la empresa estén bajo control seguro. Tomás y Elena intentarán cualquier maniobra desesperada. Mientras el sol se ocultaba sobre Sevilla, un sentimiento de justicia y satisfacción recorría mi cuerpo. La traición de mi hijo había dejado cicatrices profundas, pero la lealtad, la paciencia y la estrategia habían prevalecido. Lucía, dije, mañana será decisivo. Mantén la calma, sigue cada procedimiento al pie de la letra y recuerda, cada movimiento que hagamos debe ser perfecto. No podemos permitir que una sola falla nos detenga. Ella asintió, con determinación en sus ojos. Lo sé, papá, todo saldrá según lo planeado. Esa noche, mientras observábamos la ciudad desde los ventanales de nuestro despacho, supe que estábamos cerca del desenlace. Tomás y Elena habían perdido la seguridad, habían perdido el control y nuestra victoria estaba a la vista. La reconstrucción de Ortega Construcciones no solo era empresarial, era personal. Cada paso estaba calculado, cada movimiento anticipado. Y aunque la batalla legal continuaría, la caída de quienes me traicionaron había comenzado. La mañana siguiente amaneció con un aire de expectativa en Sevilla que no se veía desde hace años. Cada calle, cada semáforo y cada edificio parecía estar pendiente de la audiencia definitiva de Ortega Construcciones.
Los periodistas se habían instalado frente al tribunal desde primeras horas, cámaras listas, micrófonos al límite de su sensibilidad. Javier Ortega y Lucía entraron al tribunal con la calma y la confianza de quienes saben que la verdad está de su lado. Cada paso era medido, cada gesto transmitía seguridad. Frente a ellos, Tomás y Elena cruzaban miradas llenas de pánico, conscientes de que su imperio de mentiras se desmoronaba en tiempo real. El juez abrió la sesión con voz firme. Señores, hoy se decidirá la validez de todas las acciones emprendidas por los acusados durante los últimos 3 años. Además, se revisarán las sanciones correspondientes. Lucía comenzó a presentar los informes financieros. Cada gráfico, cada tabla, cada transacción mostraba un patrón irrefutable de fraude, malversación y manipulación de cuentas. Elena intentó interrumpir, pero el juez la miró con severidad. Silencio, señora. Esta es la evidencia presentada por la parte demandante. Javier tomó la palabra, con voz clara y firme. Su señoría, esta empresa fue fundada con esfuerzo y visión. La traición de mi hijo y su esposa no solo puso en riesgo mi legado, sino que afectó a cientos de empleados y socios. Hoy presentamos pruebas contundentes que demuestran que Tomás y Elena actuaron con intención de apoderarse de la compañía de manera fraudulenta. Cada palabra resonaba en la sala. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Tomás y Elena apenas podían mantener la compostura. Cada documento, cada correo electrónico, cada testimonio presentado era un golpe directo a su credibilidad. El juez asintió, revisando los archivos. La evidencia presentada es sólida. Se procede a la revocación definitiva de los derechos de los acusados sobre Ortega Construcciones y se mantendrán congeladas todas sus cuentas hasta que se completen las investigaciones finales. Se dictará un auto de embargo sobre los bienes personales y corporativos de los acusados. El murmullo en la sala creció. Tomás y Elena se miraban, sin poder articular palabra. Sus abogados intentaron objetar, pero cada acción era bloqueada por la claridad de la evidencia y la precisión legal de Javier y Lucía. Hoy no solo recuperamos nuestra empresa, sino que demostramos que la justicia y la verdad siempre prevalecerán sobre la traición y la codicia. Ortega Construcciones está ahora bajo control legítimo, y quienes intentaron apropiarse de ella de manera fraudulenta enfrentarán las consecuencias. Lucía agregó, con orgullo y determinación, este triunfo no es solo nuestro, sino de todos los que creen en la honestidad, la lealtad y el esfuerzo. Gracias a todos por su apoyo. Las cámaras captaron la mirada de Tomás y Elena, derrotados y humillados, mientras Javier y Lucía se retiraban con pasos firmes, seguros de que el legado familiar estaba a salvo. Esa tarde, en el despacho principal de Ortega Construcciones, Javier se sentó frente a Lucía, observando la ciudad que se extendía bajo sus pies. «Hija mía», dijo con un suspiro de alivio, «lo hemos logrado. No solo salvamos la empresa, también recuperamos nuestro honor». Lucía sonrió, colocando su mano sobre la de su padre. «Sí, papá. Y ahora con todo bajo control podemos planificar el futuro. Ortega Construcciones no solo sobrevivirá, sino que prosperará como nunca antes». Marcos Prox entró con un dossier en la mano. «Papá, Lucía, las auditorías finales confirmarán la integridad de la empresa. Además, los informes de los empleados y socios muestran que la moral ha subido significativamente tras la salida de Tomás y Elena. El futuro es brillante». Javier asintió, respirando profundo. «Ha sido un camino largo y doloroso, pero cada sacrificio valió la pena. Aprendimos que la paciencia y la estrategia son armas poderosas y que la lealtad siempre se recompensa». Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, Javier y Lucía se pararon junto a los ventanales de su despacho. La ciudad estaba bañada en tonos dorados y naranjas, símbolo de un nuevo comienzo. El pasado oscuro de traición y engaño quedaba atrás, y la empresa, junto con su honor y legado familiar, estaba segura. «Papá», dijo Lucía, con voz firme, «estamos listos para todo lo que venga». Javier sonrió, mirando la ciudad. «Sí, hija mía. Juntos, nada ni nadie podrá detenernos». La historia de traición, sacrificio y justicia había llegado a su fin. Ortega Construcciones no solo sobrevivió, sino que resurgió más fuerte que nunca, con Javier y Lucía al timón, dejando atrás a quienes traicionaron su confianza. El pasado estaba cerrado. El futuro brillaba con posibilidades infinitas.